Ahora vamos a ver diagnóstico diferencial de cuando tenemos un paciente con un soplo sistólico o cuando tenemos un paciente con un soplo diastólico. Entonces, primero ponemos el corazón. Aquí está aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Tenemos la sangre regresa a la aurícula derecha por las venas cavas. De las venas cavas pasa a la aurícula derecha. De la aurícula derecha la sangre pasa al ventrículo derecho a través de esta que es la válvula tricúspide. De aquí la sangre pasa a la arteria pulmonar, que da la rama derecha y la rama izquierda. De aquí se forman los capilares alveolares y de los capilares alveolares pasamos a las venas pulmonares que tienen o ya regresan sangre oxigenada aquí a la aurícula izquierda. La sangre oxigenada pasa de la aurícula izquierda luego al ventrículo izquierdo a través de esta que es la válvula mitral, y del ventrículo izquierdo la sangre pasa a la aorta a través de esta que es la válvula aórtica, y aquí esta es la válvula pulmonar. Y de aquí la sangre se va a toda la aorta y de ahí a la circulación periférica. Entonces, ya repasamos la circulación. Ahora el soplo, dijimos puede ser un soplo sistólico o puede ser un soplo diastólico. Cuando decimos un soplo sistólico, es que cuando viene la contracción ventricular, ahí vamos a encontrar el soplo. Soplo diastólico es que cuando viene la relajación ventricular, ahí vamos a encontrar el soplo. Ya en el video anterior vimos que las valvulopatías generalmente estamos hablando de una estenosis de la válvula o estamos hablando de una insuficiencia de la válvula. Y dijimos, una estenosis de la válvula es que la válvula no se abre bien, o sea, se abre poquito. En cambio, insuficiencia es que la válvula no se cierra bien, está insuficiente. Esto es, voy a agarrar el caso de la válvula tricúspide porque es la que mejor me quedó, no está amontonada en las otras estructuras. Entonces, una estenosis de la válvula tricúspide es que al momento de abrirse, la válvula se abre poquito. La insuficiencia de la válvula es que cuando la válvula se tiene que cerrar, en lugar de que se cierre, se queda poquito abierta. Esto es insuficiencia. Y dijimos, el soplo se va a dar cuando la sangre pasa a través de un orificio que está estrecho. Esto es cuando tenemos una estenosis, que es cuando la válvula no se abre bien. Cuando la sangre pasa, digamos, de una cavidad a la siguiente cavidad, así, de una cavidad a la siguiente cavidad, ese paso de sangre sopla o genera un soplo. Y esto se va a dar en la contracción de esta cavidad. En la contracción de esta cavidad. Si estoy hablando de dos cavidades, le voy a llamar cavidad previa y cavidad siguiente. Cavidad previa y cavidad siguiente, para no confundir. Entonces, hablando de una estenosis, el soplo se da cuando la cavidad previa a la válvula se contrae. Entonces, si está estenosada la válvula tricúspide, cuando la estructura previa o la cavidad previa, que es la aurícula derecha, se contrae, la sangre pasa de la aurícula al ventrículo y eso genera un soplo porque es el paso de sangre a través de un orificio estrecho. La otra es cuando tenemos insuficiencia de la válvula, que es cuando no se cierra bien la válvula. Aquí el soplo se va a dar cuando la cavidad siguiente a la válvula se contrae. O sea, aquí tenemos el ventrículo derecho, aquí está la aurícula derecha y la válvula es insuficiente. O sea, la válvula no se cierra bien, sino que se queda poquito abierta. Cuando el ventrículo se contrae, la sangre avanza hacia adelante. En este caso, la sangre se iría a la arteria pulmonar. Si estuviéramos hablando del caso del ventrículo izquierdo, el ventrículo se contrae y la sangre se iría a la aorta. Regresando aquí al caso en donde tenemos insuficiencia de la válvula tricúspide, el ventrículo se contrae
la sangre se va a ir a la arteria pulmonar, pero como aquí la válvula no se cerró, sino que se queda poquito abierta, este es un paso adicional o una vía o otra vía de salida por donde la sangre también se puede ir. Entonces, aparte de que la sangre se vaya a la arteria pulmonar, en este caso la sangre se puede regresar a la cavidad previa o se puede regresar a la cavidad previa a la válvula, que es la aurícula derecha. Entonces, cuando está insuficiente la válvula y viene la contracción de la cavidad siguiente a la válvula, en este caso el ventrículo derecho está después, es siguiente a la válvula tricúspide, esto empuja la sangre hacia todas las salidas que tengamos, que por un lado está la arteria pulmonar y por otro lado está la aurícula derecha. Entonces, en este caso, la sangre iría en retrógrado o parte de la sangre se va en retrógrado hacia la aurícula derecha. Entonces, ¿cuándo están los soplos de la insuficiencia? Cuando la cavidad subsecuente o siguiente a la válvula, en este caso el ventrículo, se contrae. Y ahora, ya teniendo estos conceptos, el concepto de que cuando tenemos una estenosis, cuando la válvula previa a la estenosis se contrae, cuando la cavidad previa a la válvula se contrae, se genera el soplo. Cuando tenemos insuficiencia de la válvula, el soplo se da cuando la cavidad subsecuente o después a la válvula se contrae, cuando la cavidad siguiente a la válvula se contrae. Entonces, ahora vamos a pensar qué valvulopatía tenemos que tener para tener un soplo durante la sístole. Entonces, voy a poner esto, pero más grande para tener las válvulas bien separadas. Y los soplos pueden venir del corazón derecho o del corazón izquierdo. Aquí está válvula mitral, válvula tricúspide. Aquí está la arteria pulmonar. Aquí está la válvula pulmonar. Y aquí está la aorta. Esta es la válvula aórtica. Entonces ya tenemos las 4 válvulas. Entonces, en un soplo sistólico, el soplo puede ser del corazón derecho o puede ser del corazón izquierdo. ¿Cuáles son las válvulas del lado derecho? Las válvulas del lado derecho son la válvula tricúspide y la válvula pulmonar. Las válvulas del lado izquierdo son la válvula mitral y la válvula aórtica. Ahora, vamos a ver qué de estas tenemos que tener, ya sea una estenosis o una insuficiencia, para que durante la sístole, o sea, para que cuando el ventrículo se contrae, se genere el soplo. Entonces, vamos a ver cuáles de estas dos válvulas tienen que estar estenosadas para generar el soplo. Entonces, si en la estenosis el soplo se da cuando la cavidad previa a la válvula se contrae, entonces, hablando de la válvula pulmonar, ¿qué pasa? Si tenemos una estenosis de la válvula pulmonar, o sea, la válvula pulmonar cuando se abre, no se abre bien, sino que se abre poquito. Cuando viene la sístole, que es la contracción ventricular, cuando viene la contracción del ventrículo derecho en este caso, la sangre va a pasar por este orificio que está estenosado. Entonces, cuando tenemos una estenosis de la válvula pulmonar, vamos a encontrar un soplo, que es cuando tenemos la contracción de la cavidad previa a la válvula. Vamos a ver ahora del corazón izquierdo. Cuando tenemos estenosis de la válvula aórtica, la válvula aórtica no se abre bien, sino que se abre poquito. Entonces, cuando el ventrículo izquierdo se contrae, la sangre pasa por este orificio estrecho y sopla. Entonces, este es
cuando tenemos contracción de la cavidad previa a la válvula, o sea, previa a la válvula aórtica, tenemos un soplo por estenosis. Estas son las estenosis de las válvulas que generan un soplo sistólico. Ahora vemos por qué las otras no. Ahora vamos a ver de las insuficiencias. Entonces, la insuficiencia, el soplo se va a dar cuando tenemos contracción de la cavidad siguiente a la válvula involucrada. Entonces, estamos hablando de contracción del ventrículo. Entonces, si estamos hablando de una insuficiencia de la válvula tricúspide, porque dijimos, siguiente a la cavidad que se contrae. ¿Cuál es la cavidad que se contrae? El ventrículo. El ventrículo. Entonces, tenemos contracción del ventrículo y esto, parte de la sangre se va a ir a la arteria pulmonar y parte de la sangre se puede regresar hacia la aurícula derecha porque no se cerró bien esta válvula. Entonces, en el caso de la insuficiencia de la válvula tricúspide, vamos a encontrar un soplo y va a ser un soplo sistólico. ¿Por qué sistólico? Porque cuando se contrae el ventrículo, que es la sístole, la sangre se regresa por ese orificio que se generó por la insuficiencia de la válvula. Y lo mismo para la válvula mitral. Cuando tenemos insuficiencia de la válvula mitral, o sea que la válvula no se cierra bien, viene la contracción del ventrículo izquierdo, parte de la sangre se va a la aorta, pero parte de la sangre se puede regresar a la aurícula. Y esto nos va a dar un soplo durante la sístole, porque fue cuando el ventrículo se contrajo que la sangre se regresó a la aurícula. Insuficiencia. Entonces, ahora haciendo integración, para que tengamos un soplo sistólico, eso es cuando el ventrículo se contrae, va a venir el soplo. ¿Y cómo puede venir un soplo cuando el ventrículo se contrae? Tiene que ser o porque el orificio por donde la sangre, digamos, hacia adelante va a salir está estenosado, es decir, cuando la sangre va a pasar ya sea adelante del ventrículo, o sea, a la arteria pulmonar o a la aorta, esa válvula está estenosada, porque dijimos, el soplo de la estenosis se da cuando la cavidad previa a la válvula se contrae. Y si en este caso estamos hablando de la sístole, que es la contracción ventricular, para que durante la contracción ventricular tengamos un soplo que se dé por estenosis, o sea, tengamos un soplo que se dé por contracción de la cavidad previa a la válvula. Esto es cavidad previa a la válvula. Estamos hablando de la válvula aórtica o de la válvula pulmonar. Entonces, cuando se contraen los ventrículos, si está obstruido el orificio, o bueno, está estenosado el flujo de salida, viene el soplo. Por otro lado, durante la sístole, la sangre se puede regresar en retrógrado a las cavidades. ¿Y a qué cavidades son esas? Para que durante la insuficiencia tengamos un soplo, el soplo se va a dar cuando la cavidad siguiente a la válvula involucrada se contrae. Si en este caso estamos hablando de que la cavidad que se va a contraer es el ventrículo, la válvula insuficiente va a ser la válvula previa a la cavidad que se está contrayendo, porque la cavidad que se contrae siguiente a la válvula es la que va a producir el soplo. Entonces, se contrae el ventrículo y si la válvula tricúspide o mitral está insuficiente, la sangre se regresa para allá. Entonces, estos son los soplos históricos. Hay otros, pero ahorita los vemos. Y ahora vamos a ver los soplos diastólicos. Entonces, los soplos diastólicos son cuando el ventrículo se relaja. ¿Qué soplo vamos a tener? Entonces, cuando el ventrículo se relaja, ¿qué pasa? Tenemos la contracción de la aurícula. Entonces ahora vamos a pensar en parte de la diástole, que va a involucrar el llenado ventricular, que es cuando viene la contracción de la aurícula. Entonces ahora vamos a pensar si queremos generar un soplo
por contracción de la aurícula que tenemos que tener. Si la aurícula es la que se está contrayendo, entonces para tener un soplo de estenosis se va a dar cuando la cavidad previa a la válvula involucrada se contrae. Entonces, la cavidad previa a ¿qué válvula? Es la aurícula. La cavidad previa a la válvula tricúspide o a la válvula mitral es la aurícula. Entonces, en este caso, igual podemos tener un soplo derecho o podemos tener un soplo izquierdo. Soplo derecho es o por la válvula tricúspide o por la válvula pulmonar. Y soplo izquierdo es por la válvula mitral o por la válvula aórtica. Entonces, en la estenosis de la válvula tricúspide, esta es la válvula tricúspide, no se abre bien. Entonces, cuando se contrae la aurícula, la sangre pasa por ese orificio estenosado y sopla. Y está soplando, ¿cuándo? Cuando viene la contracción de la aurícula. ¿Y cuándo es la contracción de la aurícula? Cuando el ventrículo se está relajando. Entonces, en la diástole podemos tener un soplo por estenosis de la válvula tricúspide o la contraparte que es la estenosis de la válvula mitral, aquí es lo mismo. Si la válvula mitral se abre poquito, cuando viene la contracción de la cavidad previa a la válvula involucrada, o sea, previa a la válvula mitral, o sea, la aurícula, cuando se contrae la aurícula, la sangre pasa por este orificio estrecho y sopla. Y es un soplo que está durante la contracción de la aurícula, que corresponde cuando el ventrículo se está relajando, o sea, en la diástole ventricular. Y el otro es para que tengamos un soplo de una insuficiencia. El soplo se va a dar cuando la cavidad cuando la cavidad siguiente a la válvula se contrae. Aquí no tenemos contracción porque los vasos no se contraen, la aorta y la arteria no se contraen, pero estamos hablando de la cavidad siguiente a la válvula. O sea, en la diástole el ventrículo se relaja. Cuando viene la contracción ventricular, se contrae el ventrículo y la sangre sale del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Y de forma natural la sangre sigue avanzando y poco de la sangre se viene para acá, parte de la sangre se regresa. ¿Qué es lo que de forma normal, impide que cuando la sangre se está regresando, la sangre no se meta al ventrículo? Esta es la válvula y cada una de estas se llama valva. La sangre avanza del ventrículo a la arteria, avanza así, y parte de la sangre también se regresa, pero la sangre hace así y se mete, digamos, como atrás de la valva, y esto empuja la valva. Entonces, por un lado la sangre hace así, empujando la valva. Aquí tenemos la otra valva, la sangre viene así, se mete detrás de la valva y empuja. O sea, la sangre nos empuja las valvas y así nos cierra la válvula. Entonces, de forma natural, cuando la sangre se nos está regresando de la arteria al ventrículo, la propia sangre cierra las valvas y esto nos cierra la válvula. Y así es como de forma normal no se nos regresa la sangre a los ventrículos. Pero en el caso de la insuficiencia de la válvula pulmonar, en este caso, aunque la sangre empuja la valva, queda un orificio y por ese orificio la sangre sí se puede regresar. Y cuando la sangre se regresaría de la arteria al ventrículo, durante la diástole. Porque en la sístole es cuando la sangre pasa del ventrículo a la aorta, perdón, a la arteria pulmonar en este caso. Cuando el ventrículo se relaja es cuando la sangre se puede regresar. Entonces aquí el soplo se daría en la diástole, que es lo que buscamos, en una insuficiencia de la válvula pulmonar. La sangre se regresa al ventrículo derecho y este paso sopla. Y la otra es la contraparte, que es, o digamos, el análogo. Cuando tenemos una insuficiencia de la válvula aórtica, aquí es lo mismo.
el ventrículo izquierdo se contrae, la sangre se pasa a la aorta, luego se relaja el ventrículo y aquí están las valvas. La sangre pasa detrás de la valva, la empuja, la sangre pasa detrás de la valva y la empuja cerrando la válvula. Y así la sangre, pues aunque se regresa, ya no se puede pasar al ventrículo de forma normal. Pero si está insuficiente la válvula, o sea, viene la sangre, cierra la valva o empuja la valva, viene la sangre, empuja la valva, se queda así, o sea, no se llega a cerrar bien, o sea, no se llegan a tocar, sino que se queda un orificio. Y por ahí la sangre se puede regresar. Y entonces el paso de la sangre de la aorta al ventrículo sopla. ¿Y cuando es ese paso? Cuando el ventrículo se relaja. Cuando el ventrículo se relaja, la sangre se puede regresar. Y el ventrículo se relaja durante la diástole. Entonces, diagnóstico diferencial de cuando tenemos un soplo sistólico. Si es un soplo sistólico del lado derecho, es o por una insuficiencia de la válvula tricúspide o por una estenosis de la válvula pulmonar. Si estamos hablando de un soplo sistólico del corazón izquierdo, es o por una insuficiencia de la válvula mitral o por una estenosis de la válvula aórtica. Aquí la forma de pensarlo es, ya vimos cómo lo derivamos con este statement o con estos enunciados, pero la forma intuitiva rápida de pensarlo es, a ver, si el ventrículo se contrae, el soplo se va a dar cuando la sangre pase. Entonces, cuando la sangre pase por un orificio estenosado o por un orificio que sea por insuficiencia de la válvula. ¿Cómo se va a dar eso? Si el ventrículo se contrae, puede soplar cuando la sangre está pasando a la cavidad subsecuente o a la cavidad siguiente por una estenosis, o cuando viene la contracción del ventrículo se puede dar el soplo porque la sangre se está regresando a la cavidad previa, y ese es el caso de una insuficiencia. ¿De una insuficiencia qué? De las válvulas previas a la cavidad, o sea, la válvula mitral y tricúspide, o por una estenosis de la válvula siguiente o después de la cavidad que se contrajo, en este caso el ventrículo. O sea, estenosis de la válvula aórtica y de la válvula pulmonar. En la diástole, el soplo del lado derecho puede ser o por una estenosis de la válvula tricúspide o por una insuficiencia de la válvula pulmonar. Del lado izquierdo puede ser por una estenosis de la válvula mitral o por una insuficiencia de la válvula aórtica. O sea, aquí ya otra vez vimos cómo lo derivamos con estos enunciados, pero si lo queremos hacer de la forma intuitiva, es como ¿qué tiene que pasar para que cuando el ventrículo se relaje, sople? Entonces, cuando el ventrículo se relaja, es la sangre de aquí se regresa, y si está insuficiente la válvula aórtica o la válvula pulmonar, cuando la sangre se regresa, puede llegar a pasar el ventrículo y este paso sopla. Entonces, insuficiencia de estas válvulas. O cuando tenemos relajación ventricular, es en parte cuando la aurícula se contrae. Y si la aurícula se contrae y tenemos válvulas estenosadas, vamos a tener un soplo. ¿Un soplo qué? Un soplo durante la relajación ventricular. O sea, un soplo durante la diástole. Entonces, estos son los soplos diastólicos. Y ya para terminar, otros soplos sistólicos que tenemos son el prolapso de la válvula mitral, que esto básicamente es, aquí está la válvula mitral. El prolapso de la válvula mitral es que cuando el ventrículo se contrae, la sangre que está en el ventrículo empuja hacia arriba la válvula, empuja hacia arriba la válvula, no se abre, y no es que la válvula se haga así, no se abre. La válvula solo se sube, se mete hacia la aurícula, y esto genera un plop, esto genera un soplo, y pues se da cuando el ventrículo se contrae. Es el prolapso de la válvula mitral. El otro es la cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, que esto es cuando el septum interventricular está muy hipertrofiado. Aquí vemos cómo nos empieza a comprimir la válvula aórtica. Esta es la válvula aórtica, de hecho la voy a poner en otro color. Esta es la válvula aórtica, y si está muy hipertrofiado el septum interventricular, aquí vemos cómo el septum puede comprimir la válvula.
Y entonces aquí no es que la válvula esté estenótica o insuficiente, sino que está siendo comprimida. La válvula está siendo comprimida por la hipertrofia del ventrículo. Perdón, por la hipertrofia del septo. Por la hipertrofia del septo. La hipertrofia nos está comprimiendo el paso de salida de la sangre. Y entonces sopla cuando la sangre pasa por esta válvula que está obstruida, parcialmente obstruida por el septo. Y este soplo pues se va a dar cuando la sangre pasa del ventrículo a la aorta. Y esto es al momento de la sístole ventricular. Entonces, soplos sistólicos son prolapso de la válvula mitral, cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, insuficiencia de las válvulas auriculoventriculares, o sea, tricúspide o mitral, o estenosis de las válvulas semilunares, o sea, pulmonar y aórtica. Insuficiencia de la válvula, perdón, soplo diastólico es estenosis de las válvulas auriculoventriculares o insuficiencia de las válvulas semilunares. Generalmente cuando hablamos de valvulopatías, generalmente hablamos del lado izquierdo, o sea, que las valvulopatías son más comunes del lado izquierdo. Entonces, por ejemplo, los soplos diastólicos más comunes son insuficiencia de la válvula aórtica o estenosis de la válvula mitral. Y lo vamos a ver más adelante, pero los soplos del lado derecho, ya sea sistólico o diastólico, los soplos del lado derecho, su intensidad aumenta al inspirar. En cambio, los soplos del lado izquierdo, ya sea diastólico o sistólico, aumentan en intensidad durante la expiración. O sea, disminuyen en intensidad durante la inspiración. Se lo vamos a ver más específico en los siguientes videos. Entonces es fácil de derivarlo, nos lo podemos aprender utilizando estos enunciados, pero es más fácil nada más pensar, si el ventrículo se contrae, ¿qué tengo que tener en cada una de las válvulas para que sople? Tengo que tener que la válvula siguiente esté estenosada o que la válvula previa esté insuficiente.